Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí nuevamente. Hoy entonces tenemos un tema muy especial y es que sé que a veces me enfoco más en hablarles de temas de infancia, ¿cierto? Pero a veces he dejado un poquito de lado el tema de los adolescentes y es porque sí deseo, digamos, como profundizar en ciertas dudas que me he dado cuenta que tienen ustedes especialmente. Y una de ellas he podido notar que es el tema vocacional, ¿sí? Por eso es que el espacio de hoy quise hacerlo sobre qué pueden hacer si les preocupa ese futuro vocacional de su hijo adolescente. Llámese universidad o dedicarse, digamos, a nivel profesional, desea formarse en otro tipo de entidades. Hoy en día, con todo lo que ha avanzado la tecnología, se puede estudiar presencial, se puede estudiar virtual, se puede estudiar una carrera en una universidad, se pueden estudiar otro tipo de formaciones que son, digamos, de más impacto y de una duración más corta. Lo importante no es eso, sino lo importante es, ok, Gina, ¿por qué en este momento que mi hijo tiene, podríamos decir, 10 años en adelante que entre en esa adolescencia, sería bueno comenzar a sentarme a conversar con mi hijo adolescente sobre este tema vocacional y no esperar que estemos a la puerta del horno ya acabando el colegio para ver qué hacer, ¿sí? Muchas veces hay familias en las que el tema de qué va a hacer su hijo después del colegio se vuelve un motivo de conflicto y el objetivo de este espacio es que eso no suceda porque la idea no es obligar a ese hijo que estudie algo que yo quiero, pero tampoco es que no logre identificar para qué es bueno, porque todos somos buenos para una cosa. Conectamos desde el corazón con algo, algo que nos hace felices hacer. Lo importante es cómo yo, siendo ese guía amoroso, respetuoso, consciente, puedo ir de la mano con mi hijo para poder guiarlo y que realmente encuentre cuál es su camino, sea cual sea, ¿sí? Entonces, justamente por eso hoy les tengo una invitada muy especial. Es una persona que yo quiero mucho, que por fin me alegra poder compartirles acá. Entonces, ella es Marta Liliana, es psicóloga, es asesora en temas de orientación vocacional y aprendizaje. Entonces, vamos a darle entrada para que ella les cuente un poquito más. Hola Gina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues nuevamente te lo había dicho antes y cuando estábamos hablando de este espacio, pues gracias por estar acá. Sabes que te quiero mucho y me alegra mucho que puedas compartir este tema con las familias que, digamos, están conmigo en este espacio y se conectan. Eh, yo básicamente con este espacio busco que conozcan lo que tú haces de la importancia de este tema, entonces cuéntanos un poquito primero, pues para los que no te conocen aún, quién eres tú a nivel personal, a nivel profesional, como para que conozcan un poco lo que haces y por qué vas a hablar con nosotros hoy de ese tema, Liliana. Ay Gina, pues muchas gracias. Bueno, y a todos los participantes de esta hermosa reflexión que como muy bien Gina tú lo dices con tu sabiduría, es precisamente compartir con ustedes ese tema de reflexión que yo pienso, mi Gina, que a todos en algún momento nos ha encontrado y es nuestra vida, la esencia de nuestra vida, el que para nosotros queramos todos tomar una participación, sobre todo que vaya acorde con lo que nosotros somos y queremos. Precisamente en mi camino también, básicamente surge esta construcción de poder acompañar a los jóvenes, como muy bien tú lo dices también, a las familias, porque este es un tema que no solamente es que, digamos, nosotros como padres de decir, mi hijo o mi hija ya tiene que tomar una decisión. A veces queremos que las decisiones para todos sean como que fuera un camino un poquito a veces más fácil, ¿no? Pero sabemos que tomar decisiones es como si tú abrieras una puerta y esa puerta te va a llevar a como a múltiples escenarios y posibilidades. Entonces yo creo que por eso es tan importante. Como yo te comentaba, pues parte de este camino es esa asesoría. Precisamente cuando nosotros estamos hablando de esa orientación, respaldamos una decisión a través de unas pruebas que es, digamos, nuestro mayor aporte con las familias. Las pruebas cuando uno las realiza
es una herramienta, es un acercarnos un poquitico a la forma como, según los estudios, desde diferentes habilidades o competencias, o desde la forma de mis talentos, mis intereses, o como yo tengo de pronto ese nivel de lo que a mí me pueda gustar, buscamos precisamente que los jóvenes o los niños vayan acercándose un poco a esa realidad. Tener uno el tiempo también, como tú muy bien lo decías, a veces como que damos más prioridades a otras temáticas, ¿no? Uno muy bien, digamos, cuando estamos acompañando a nuestros hijos en el camino, pues de esta construcción que en familia y humana, que es este proceso de la educación para ellos, vemos que una de las mayores prioridades es que haya como un desarrollo armónico para ellos, ¿no? Entonces queremos, bueno, sus niveles de salud, sus niveles de educación, y de pronto en qué áreas los podemos ir fortaleciendo, los podemos ir acompañando, pero a veces no se dialoga mucho sobre el tema de la ocupación, sobre el tema del quehacer. A veces nosotros como padres, diariamente en nuestros roles, podemos saber que tenemos unos tiempos de nuestro trabajo, de nuestra actividad, pero a veces no nos centramos en familia a dialogar un poquitico sobre qué hacemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros entramos a este diálogo, cuando realizamos las pruebas, precisamente también es como buscar un poquitico que la familia interactúe con su hijo o con su hija y empezar a conocernos un poquitico más. A veces nosotros en familia, una cosa es lo que nosotros hacemos en el trabajo y otra cosa es lo que hacemos ya en la interacción al interior de nuestro hogar, pero nosotros integralmente somos unos, o sea, no podemos decir yo allá en mi trabajo, acá en mi casa, sino que hace parte de la vida y también este tema yo pienso que es muy valioso como para que empecemos todos a darle como desde los niños pequeñitos sepamos que eso va a ser parte de la vida y no como que a veces uno fragmenta, ¿no? Tú estás en el preescolar, tú estás en el colegio, ahora tú vas a estar en la universidad y después en un trabajo, pero todo es aquí una evolución en nuestra vida, entonces yo pienso que algo muy valioso, mi Gina, es que podamos empezar como a entretejer con la familia, con sus hijos, esta posibilidad de darle como un valor, un alto valor a lo que es el tema de la vocación, porque para todos este es un ideal de vida, ¿no? Muchas gracias. Y conectando, digamos, un poco con lo que nos dices, Liliana, eh, pues digamos, para los que no saben, tú también eres mamá, tú pasaste por esto también, ¿no? Totalmente, Entonces, Gina, totalmente. Y lo estoy pues más, pasando porque tengo mi hijo universitario, imagínate. exacto, Entonces, entonces, digamos, también tal vez pasaste seguramente con tu esposo, tal vez en algunos momentos, algunos miedos, algunas preguntas que hoy se hacen las familias que nos ven, y por eso me parece muy valioso que nos puedas compartir un poco, no solo, digamos, lo que tú has visto con tantos colegios y familias que has podido asesorar en estos temas, sino también, digamos, un poco la experiencia que tú tuviste con tu propio hijo. ¿Por qué sientes tú que hoy en día, con tanta cosa, digamos, que está pasando, hoy en día que la tecnología ha avanzado tanto, ¿no? Ya ahora hasta se habla de inteligencia artificial y todo. ¿Por qué será que hoy en día a muchos jóvenes les sigue costando encontrar su vocación? Uno tendería a pensar, y tú me dirás si piensas lo mismo o no, que a veces eh, uno pensaría, pero hoy en día tienen más recursos que los que yo tenía para encontrarlos, ¿no? Digamos, en mi momento cuando yo estaba terminando el colegio, los únicos recursos que teníamos como para saber por qué lado irnos era, pues primero, digamos, nos hicieron unas pruebas parecidas a las que tú haces, pero también, si acaso, cuando iban las universidades a los colegios o cuando a uno de colegio lo llevaban por esos tours de recorrer algunas universidades y uno se llenaba de 1000 folletos, ¿no? Pero hoy en día, con el Internet, incluso con la inteligencia artificial, uno podría preguntarle a un chat GPT, mira, yo quiero estudiar, no sé, supongamos, yo quiero estudiar medicina, hazme un listado de las 5 mejores universidades que hay, no sé, llámese en Bogotá, llámese en Cali o llámese en otro país, eh, que estén, no sé, que tengan énfasis en cardiología, que supongamos que yo quisiera irme por cardiología.
y le da esa información y uno desde el sofá de su casa o incluso desde su cuarto, desde un computador o desde un celular, puede averiguar eso, cosa que a nosotras no nos tocó, ¿no? Ahorita es casi que a un clic que tienes la información. ¿Por qué será entonces hoy en día los jóvenes, a pesar de que tienen más facilidades, más recursos disponibles, les sigue costando encontrar su vocación? ¿Por qué camino quieren irse después del colegio? ¿Tú qué piensas de eso? Pues mira, Gina, dentro de precisamente del ambiente, algo que está ocurriendo en este momento es que hay una sobreestimulación de actividades. ¿Qué es lo Sí, valioso? ¿Qué es lo valioso? Que ahorita es como si tuviéramos un universo de posibilidades. sí, ¿Y qué pasa con los muchachos hoy en día? Como tú muy bien lo dices, digamos que como eran los escenarios antes en cuanto a los patrones de crianza o de las posibilidades que nuestros padres nos daban a nosotros, digamos que las decisiones en nuestra época de pronto uno decía, yo quiero terminar el colegio y yo ya quiero ir a la universidad. De pronto era como una de nuestras mayores ilusiones. sí. ¿Y qué pasa ahorita con los muchachos? Como ahorita hay tanto nivel de información, tú ves que los Ujú. niños ahora desde que nacen continuamente los ambientes, digamos que son muy enriquecidos porque hay muchas posibilidades. Entonces, no solamente que digamos, desde el punto de vista material, tú le puedas brindar a tus hijos como el soporte, la educación y demás cursos o tanta información que hay, sino lo que tú acabas de nombrar, lo que se ha vuelto Internet como herramienta de información es algo que a los muchachos lo tienen a un clic, entonces ellos fácilmente empiezan a recibir una serie de informaciones que precisamente algo que, o sea, contribuye en la medida que eso dentro de lo positivo, el que tú puedas, digamos, tener acceso a tanta información. Pero desde la mirada que hay que revisar es un poco que tanto también se vuelve un elemento de distracción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que el tomar las decisiones para ya decir yo quiero esto, muchos muchachos se están dando cuenta que como al haber tanto y son jóvenes generalmente muy inteligentes, con muchos talentos, con muchas habilidades, que uno puede decir, pero es que para muchas cosas yo, pues a mí me podría ir bien o me gusta, pero a veces eso mismo hace que yo me disperse mucho del que, como hacia yo dónde voy a estar, y ahí sale algo, Gina, muy importante, y es que, como tú muy bien lo preguntas, ¿por qué les costará tanto tomar una decisión, tomar un camino, tomar como qué es lo importante para mí? Que precisamente lo que estamos viendo en los muchachos es que el mundo virtual o el mundo en digital está generando que el sentido de lo que nosotros somos, nosotros mismos como seres, no tengamos como esos espacios también como de reflexionar sobre lo que nosotros queremos. Digamos que para nosotros dentro de la búsqueda, cuando nos acercamos a un estudiante, es cómo nosotros vamos a lograr generar ese clic, eso que para mí sea importante. Nosotros hablamos de la importancia de eso, de aquietarnos, de la reflexión, de que nos pausemos un poco. Hoy en día, con la tecnología, continuamente estamos eh, YouTube, Instagram, Facebook, o sea, cualquier cantidad de información y uno no para. La mente tampoco se detiene. Entonces, si nosotros como adultos ya lo vivimos, imagínate un niño o un adolescente que está en su proceso de florecimiento, entonces todavía el sistema, digamos, de digital obra para que también ese nivel atencional que yo puedo, digamos, empezar a encontrar sobre lo que para mí es importante en mi camino, en mi vida, se empieza a, digamos, a depositar ese nivel de interés hacia otras fuentes. Entonces, cuando yo estoy más pensando en que lo que me ofrece una red social, en lo que comercialmente me pueden decir que puede ser interesante para mí, fácilmente yo empiezo a reconocer otros escenarios, otras búsquedas, que a veces de pronto no son las mías, no son las internas, no son las personales. Y ahí es donde uno ve que los muchachos fácilmente nos podemos mover por tendencias o por modas y a veces uno puede encontrar algo que realmente no sea lo que de pronto yo tengo el talento o yo no reconozco en mí que tenga de pronto
algo que pueda llegar a interesarme fuera de lo que de pronto el mundo digital me está dando. Sí tenemos que saber que la interacción con el mundo digital sí o sí tiene que volverse parte de nuestra construcción, porque ya hace parte de nuestro mundo, pero tenemos que también, desde los niños, que tenemos como esa oportunidad, y lo mismo el adolescente, que es el que va a abrir su mundo a su mañana y a su construcción humana, sí saber que lo más valioso es que ellos comprendan la importancia del que sean únicos, del que se valoren, del que ellos se reconozcan que tienen un universo interno tan valioso y tan lleno de posibilidades, pero para llegar a tomar decisiones en reflexión, sí tenemos que empezar a cultivar el que nuestro niño o nuestra niña empiece a reconocerse como es. No tanto comparándose con las demás personas, porque hoy en día algo que está pasando es que generalmente uno piensa que mi vida no es como me la muestran. Yo me empiezo a ver diferente, pero a veces lo que hacemos es que lo que hablamos de la autoestima o del que nos valoremos o del que podamos ver cómo nosotros queremos nuestro mañana, también se está viendo muy influenciado por todo este ámbito y toda esta apertura de la era digital. Entonces yo creo que es un momento muy valioso como para que las dos líneas tienen que ir de la mano, pero que la más importante siempre vamos a ser nosotros, sabiendo por qué y el para qué estamos actuando diariamente, y nosotros como familias también ver cómo el acompañamiento, cómo nosotros vamos a hacer que ese potencial único que tienen nuestros hijos, que ninguna otra persona lo puede comparar, porque yo no puedo comparar a un niño con otro porque todos somos singulares, y eso es lo que nos da la esencia tan maravillosa, ¿no? De lo que No, somos. no, Dime. sí, en eso tiene, no, que incluso si son de la misma edad no hay punto de comparación porque solo hablando de la familia crecen en entornos distintos. Totalmente. Tú puedes tener dos, tres hermanos y todos son diferentes. Todos somos diferentes porque precisamente lo maravilloso es eso. Yo pienso que hoy este conversatorio, Gina, de las cosas más bonitas y más valiosas es ese reconocimiento de cada uno dentro de nuestro potencial. Yo pienso que cuando hablamos de esa vocación, precisamente buscamos que esa chispa interna es la que hay que generar, y empezando por la chispa interna de lo que nosotros somos como padres, ¿no? Como lo que nosotros también ayudemos desde nosotros mismos, porque nosotros al valorarnos vamos a hacer que nuestro hijo, nuestra hija también se valore, porque nosotros somos los referentes para ellos, ¿no? Tú me hablabas cuando de mi experiencia ya como mamá con mi hijo universitario, y yo algo que como construcciones en todo hay dentro de lo positivo, dentro de las cosas que funcionan más, otras quedan por seguir avanzando, pero sí algo que yo le digo a los padres de familia que es muy importante y que nosotros hicimos con mi hijo fue generar un ambiente que no solamente, a veces no, delegamos muchas cosas al colegio, ¿no? El colegio es un ambiente, digamos, un potencial maravilloso, pero a veces como familia también podemos hacer otras integraciones paralelas, alternas. En el caso de Isaac, nosotros le pudimos contar con el apoyo. A Isaac le gustaba mucho el dibujo desde pequeño, y lo que hicimos fue que un profesor le diera clases particulares de pintura a Isaac. Entonces eso ayudó que pudiéramos ya a un grado 11 que él hubiera su talento, lo manifestó más, lo aprovechó más, y esa es la conexión. Él ahorita ya asumió otro camino, pero ya tiene la parte de plástica, de pintura, como un recurso para él. Entonces lo bonito es eso, uno puede darle al niño ambiente que potencialice, y es esa construcción. Todo lo que nosotros aprendemos, lo bonito es eso, ¿no? Que siempre uno no sabe en qué momento ese conocimiento lo va a llevar algún día a que haga parte del camino ocupacional. Entonces, esa es una de las cosas más bonitas. Y también, Gina, yo creo que muy importante dentro de mi experiencia es ese reconocimiento del valorar y del confiar en nuestros hijos. Yo pienso que hoy en día también como padres vemos mucho eso, que no es, las juventudes y las generaciones son diferentes.
Entonces, estas juventudes necesitan mucha fuerza y creer mucho en ellos. Creer mucho en ellos porque estamos todos como en la expectativa, ¿no? Que eso es lo que pasa mucho cuando uno dice, pero es que yo no sé mi hijo qué va a decidir o cuándo lo va a hacer. Y como que queremos a veces el tiempo del ya, ¿no? Del que yo digo algo, entonces tú tienes que decirme ya. Pero es una elaboración, ¿no? Y qué valioso eso que dices, porque en realidad sí es cierto que hoy en día, con todo este tema digital, pues como todo en la vida tiene sus pros, pero también tiene sus contras, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre le he dicho a las familias es que así como esos hijos se comparan en redes sociales, a veces incluso los papás también se comparan con otros papás que publican toda su vida, entre comillas, perfecta, de cómo es ser mamá o ser papá y sean látigo, ¿no? Entonces, qué bonito eso que dices, porque yo sí siento que un desafío que hay hoy, que tal vez, digamos, cuando tú estabas en ese momento con tu hijo Isaac, o cuando en mi momento yo, digamos, estaba con mis papás viendo qué estudiar y todo ese tema, no existía. Y es, ok, es que en ese momento tú con Isaac, tu hijo, y yo con mis papás y, bueno, mis compañeros del colegio, no existían las redes sociales. Por consiguiente, yo no me ponía a estar, no me afectaba qué estaban haciendo los otros millones de personas en el mundo, mientras yo estaba queriendo responderles a mis papás, ok, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Hoy en día existe esa presión adicional que sí siento que pues como decía al inicio, muchas veces, a veces hay ciertas situaciones que podríamos decir que son sencillas de resolver, pero que terminan volviéndose una bola de nieve en la familia y caen en peleas, conflictos supremamente feos y termina siendo algo como, no, el hijo caminando por un pasillo, encerrándose y la mamá o el papá detrás, no, pero es que tienes que decirme qué estudiar, no, pero es que, ¿cómo te vas a quedar sin hacer nada? No, pero es que yo no quiero un hijo vago en la casa. Si tú no vas a hacer nada, no te vas a quedar aquí. Y resulta que el hijo simplemente en ese momento tal vez no es que no sepa qué va a estudiar, sino tal vez en ese momento no sé, está en un momento de adolescencia difícil o tal vez en ese momento está muy cargado con los exámenes que vienen en el colegio o tal vez en ese momento está bajo de ánimo porque le está pasando algo doloroso que le está impactando más de lo que tal vez sus papás han podido notar, ¿no? Entonces, pero a veces uno tiende a suponer, y les digo yo a veces a las familias acá que una de las cosas que yo siento que puede romper o fracturar ese vínculo con ese hijo y más en la adolescencia que pues digamos tú que pasaste ya por esa etapa con tu hijo, sabes que yo les digo acá que eso es como esas películas de acción en las que están desactivando una bomba. Si uno corta el cable que no es, pues la bomba más rápido explota. Uno con un Sí. adolescente tiene que saber qué cable corta y en qué momento. ¿No? Porque si no, pues las cosas pueden volverse mucho, mucho más difíciles. No porque la adolescencia sea el problema, que no es el problema, porque todos hemos pasado por ahí y esos hijos, pues para ser adultos también tienen que pasar por ahí. Pero a la hora de la verdad sí darnos cuenta que, pues, hay momentos, ¿no? Y si yo caigo en suponer que porque en ese momento mi hijo no me va a decir que quiere estudiar, ya se va a volver un vago, pues sí siento que nos fuimos un poco como muy al extremo, ¿no? Qué diferente sería si en lugar de suponer, aprendemos a preguntarle a ese hijo en un momento en que los dos estemos calmados, en que no estemos con celulares ni nada de eso, que podamos tener un momento agradable, llámese, no sé, compartir una comida juntos, vernos esa película que nos gusta, salir a caminar un rato y decirle, hijo, tú ya estuviste pensando qué te gustaría hacer después del colegio. Ay, mamá, no sé. Y ahí podríamos decirle, no, mira, esta clase de fútbol, ¿a ti te gustaría, digamos, dedicarte a eso de lleno? O yo he visto que a ti te gusta, no sé, más el tema de armar robots. ¿Te gustaría irte por eso o qué has pensado? Ahí se vuelve una conversación mucho más abierta y va a decir, ah, ok, no me está juzgando, no me está criticando, no me está señalando. Puedo entonces contarle, siento
el espacio que es un lugar seguro para contarle en realidad lo que quiero hacer. Yo, digamos, acá les comparto a todos los que nos ven y nos escuchan, cuando en el momento en el que yo les dije a mis papás que yo quería ser psicóloga, les voy a poner dos escenarios como para que comparen. Cuando yo se los dije a mis papás, no hubo nunca el ambiente de no, tienes que estudiar esta carrera que yo te diga porque yo la pago y ya. Me dijeron, ok, ¿qué te gustaría estudiar? En ese momento, pues ya a mí en el colegio me iba bien en el tema de números, pero a mí no me gustaba eso. Mi papá, digamos, pues era matemático. Uno pensaría que pues él iba a querer que me fuera por esa línea, pero yo le dije, pues primero una carrera que no tenga números porque eso me estresa mucho y no quiero vivir estresada toda la vida. Segundo, yo quiero tener una profesión que tenga contacto con la gente. Y tercero, donde pueda de una forma u otra ayudar a las personas con algún problema que tengan. Y yo les dije, pues como yo veía cómo era la psicóloga de mi colegio y demás, que yo quería ser psicóloga. Y en ese momento no hubo, digamos, ningún señalamiento por parte de ellos, ni nada, al contrario, me apoyaron, me dijeron, bueno, me dijeron, ¿por qué no comienzas a averiguar y demás? Pero el otro escenario para que comparen es cuando meses después yo le dije a mis tías, dijeron, ay, se armó la pelea que no sucedió en mi casa. Ay, pero ¿cómo así? Eh, pero tú eres una persona muy tímida, pero, pero es esa profesión para andar tratando personas con ciertos problemas mentales, porque bueno, existía ese estigma un poco más en esa época, más fuerte que ahorita. Eh, pero ¿por qué no te dedicas más bien al tema del dibujo, que tú eres buena en eso? Es decir, una crítica y un señalamiento constante. Yo pensé, ok, ahí me di cuenta cuál era el espacio seguro en el que podía contarles más de todas las indagaciones que estaba haciendo, de dónde estudiar y demás. Claramente se los conté más a mis papás, a ellas no, porque con ellos sentí la confianza de hacerlo, porque me apoyaron. Incluso ellos decían, el único roce que podremos decir es que decían, ay, sería chévere que estuvieras en una universidad de Bucaramanga. Yo ahí negocié, porque yo quería estudiar en Nueva Bogotá. Les dije, listo, yo me presento en Nueva Bucaramanga, pero me dejan también presentar en Nueva Bogotá. Me dijeron, bueno, me parece justo. Y así hice. Al final en la de Bucaramanga no pasé en la de Bogotá. Pero el punto es que si uno siente el ambiente, digamos, abierto a escuchar lo que uno como joven quiere decir, a su opinión, que es tener en cuenta no querer imponerle las cosas, pues uno sí siente la confianza de decirle, no, mira, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, yo me presento en esta universidad, pero también me presento en esta, ok, tú quieres que estudie en esta ciudad, pero yo quisiera ver si tengo posibilidades en esta. Ahí uno siente que se da la oportunidad de negociar un poco con esos papás o con esas personas que lo van a apoyar uno en ese tema. Y les comparto esto para que se den cuenta las dos caras de la moneda, que en muchos hogares viven una más que otra. Espero que la mayoría poco a poco vivan más la primera que el segundo escenario que viví yo. Pero pues sí que nos demos cuenta que cuando uno quiere caer en esa pelea o en ese conflicto, lo único que vas a hacer es que ese adolescente se cierre. Decir, yo que le voy a contar a mi mamá que quiero estudiar si la última vez que le dije que quería, qué sé yo, eh, estudiar edición de videos, me dijo que por qué no estudiaba una carrera más seria como la que tenía mi papá, que es abogado. Entonces ahí ya no va a querer contarlo y comienza a hacer todo, averiguar todo por su cuenta y demás, porque no siente la confianza, ¿sí? Entonces sí siento que es importante que tengan eso ahí como presente. Y va muy ligado a lo que me gustaría que habláramos ahora, Liliana, y es, ok, nosotras cuando preparábamos este espacio hace unos días, hablábamos un poco del talento, hablamos de las habilidades y quiero traerlo entonces en este momento acá porque
sí siento que a veces hay familias que dicen, ok, Gina, pero mi hijo quiere ser chef, por decir algo. Y resulta que cuando le decían en la niñez que me ayudara a picar unas cosas, no lo hacía. Por el hecho de que no haya nacido o desde pequeño no haya comenzado a involucrarse en el mundo de la cocina, significa entonces que no va a ser bueno para, si quiere dedicarse, digamos, en su vida adulta, a ser chef, por ejemplo. Es decir, tú sientes que tal vez, ¿qué será más valioso? ¿Nacer con eso innato, tener ese talento o ya ir adquiriendo la habilidad? Porque pues tú, digamos, igual que yo, sabes que a veces hay personas que nacen de forma innata con algunos talentos, pero a veces hay otras personas que, digamos, como fue mi caso, pues, de hablar en público y demás, uno va adquiriendo la habilidad. ¿Tú qué crees que deberían estar más atentos y observando esas familias que nos ven ahorita con sus hijos? Que tenga, digamos, algún talento innato o más bien ir apoyando esas habilidades. ¿Será que hay que ver si tiene una de las dos, alguna de las dos, tú crees que podría ser más valiosa que la otra? ¿Qué piensas? Bueno, mi Gina, te tomo un poquito también de lo que acabas de hablar en relación al ambiente de confianza para tomar decisiones para los muchachos. Y tiene que ver pues con lo que me acabas de hablar en relación al talento y a la habilidad. Parte de esa construcción también de la familia es ver cómo ojalá desde tempranas edades podamos acercar a nuestros niños y a nuestras niñas en los ambientes de experiencia, que era lo que yo te estaba diciendo. A veces, volviendo al tema digital, estamos muy atrapados en los computadores, en las iPads, en las tablets, bueno, en todo este mundo. Y el resto de universo, de mundo de actividades, a veces el tiempo se lo dedicamos más a lo digital que a explorar otros ambientes. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si yo tengo, que es cuando yo estoy tratando de decirle a mi hija o mi hijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Puede llegar a favorecer si mi hijo o mi hija ya ha desarrollado paralelamente, lo que yo te comentaba al colegio, otras actividades, porque en esas actividades muy seguramente yo puedo llegar a conectarme a algo ocupacional que esté relacionado con eso que yo hice cuando era niña o cuando era adolescente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ver que Juanita, desde muy niña, yo le vi esa facilidad, que tiene talento, que es la pregunta que tú me dices, para el baile. Y me dice, pero es que Juanita, Dios mío, fácilmente miren el ritmo, miren cómo se mueve, miren cómo le encanta, miren la alegría. Y yo puedo ver que la niña tiene el talento. ¿Mm? Pero ¿qué pasa con Juanita y en el caso de los padres? Si yo veo que Juanita tiene esa habilidad, no solamente es que en la fiesta ella baile o que esté contenta cuando yo le pongo música, sino yo le puedo dar técnicas a través de, por ejemplo, que ella se presente a una academia de baile y empiece a desarrollar la habilidad y su talento, que ya lo va a empezar digamos, a favorecer en otro nivel, eso va a generar que la niña, si se le facilita, esa habilidad la va a aprender todavía a un nivel mayor. Y sigamos pensando en Juanita. Adolescente desarrolló su plan de vida en la música y de pronto la niña nos va a decir, oye mami, oye pa, definitivamente para mí de pronto entrar a un programa, no sé, acá en Colombia decimos que está la carrera de teatro musical, porque es que la niña con sus habilidades de danza, ella puede hacer artes escénicas y llegar a desarrollar esa habilidad que tiene. Y yo puedo llegar a favorecer un proyecto que desde niña empezó para que yo diga, bueno, realmente qué valioso. Ese es un camino, ¿no?
Y uno puede decir, ah, Liliana, pero es que no todos los caminos son esos, porque yo a veces veo que mi niño, mi niña tiene muchos talentos en, no sé, para el deporte, para las bellas artes, pintura, de pronto lo que tú dices a nivel ya de trabajar con diferentes técnicas, con la plastilina, bueno, con lo que de pronto uno generalmente tiene como más alcance cuando ellos son niños, pero a veces sí falta explorar otras cosas como lo que tú decías. ¿Qué tal si ellos que son tan tecnológicos exploramos temas de robótica? ¿Qué tal si de pronto ya algo muy sencillo a nivel de una programación o algo de pronto que esté relacionado con, en los deportes, a veces nos enfatizamos mucho en el fútbol, ¿no? Porque el fútbol es como un lenguaje universal, pero ¿qué pasa si yo también indago otras ramas del deporte? De pronto patinaje, voleibol, de pronto expresión corporal, bueno, donde yo también pueda darle, si yo veo que mi hijo, mi hija tiene esas habilidades en su parte corporal, poderlo también aplicar a otros escenarios. Oye, a ti te ven de pronto en el fútbol, pero yo no sabía que de pronto tú eras súper bueno de pronto trabajando, no sé, con el arco. Y de pronto ya yo vi que desarrollé otras habilidades y de pronto mi niño que o mi niña que estaba tan encantado con el fútbol lo disfruta, lo conoce, pero también voy a darle otra alternativa. Entonces, ¿qué pasa en relación a lo que tú me dices del talento y la habilidad? Todos tenemos talentos, o sea, eso es algo que es una esencia para todos, pero lo que va a cambiar en el talento para que nosotros tengamos como ese mayor reconocimiento, primero es que el ambiente ojalá genere potencial para que yo empiece a desplegar muchos más reconocimientos de los que yo tengo. Porque el talento es como lo más evidente, ¿no? Lo que yo te digo, me gusta dibujar, me gusta hablar, me gusta estar en el computador, bueno, X, Y, Z. Pero la habilidad sí te la da más el ambiente en cuanto a las posibilidades que te ofrezca la vida. Yo no sé de pronto si de pronto yo me hubiera acercado más, no sé, a, al mundo de las plantas, por ejemplo. Pero de pronto en mi familia, en mi casa, no era tan, porque yo no fui una persona de ir a la finca, a estar en contacto con la naturaleza, sino de pronto yo iba un fin de semana al parque y ya está ahí. Pero si de pronto el niño o la niña tiene su familia tiene la posibilidad de interactuar en una finca, muy seguramente esa niña o ese niño va a tener unos conocimientos muy diferentes a de pronto al niño de ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que él despliega unas habilidades porque su ambiente se lo permite, porque tiene interacción, porque tiene ese conocimiento de que el papá o la mamá en su vida diaria lo está integrando, o los abuelitos, ¿m? Pero de pronto el niño de la ciudad tiene más acceso a otros lenguajes, a otros escenarios, y ahí es también donde él puede generar en su propio ambiente ese acercamiento a habilidades que vea en su familia y que empiece a desarrollar. Ahí es donde tú podemos, digamos, reconocer dentro de lo que tú me preguntas, que si hay ambientes que favorecen mucho. Por ejemplo, si yo tengo, mi familia es artista, muy seguramente, y yo nací en familia de las personas que tocan instrumentos musicales, pues muy seguramente el niño va a tener un alto nivel de acercarse de pronto, o puede decir, no, ¿sabes qué? Lo mío no es lo de ustedes y yo de pronto no me interesa desarrollarlo, pero estuve en el ambiente y en algún momento puede que genere esa chispa porque de pronto él entró en ese conocimiento del ambiente que ya lo tiene y porque todo se crea en una forma natural, ¿no? Pero sí la habilidad va a estar centrada en la posibilidad, Gina, pero que tienen de integración las dos, que es lo más bonito, que ambas se necesitan para un proyecto. Yo puedo tener un súper talento, pero si yo no lo practico, muy seguramente el talento se queda en un nivel. Pero si yo lo practico y lo que te digo, yo tengo la posibilidad de que voy a tener más elementos integradores a mi talento, yo lo puedo dimensionar. ¿Qué pasa cuando yo no tengo tanto talento, pero a mí la habilidad, o sea, a mí me parece interesante algo, que tú con habilidad tú desarrollas, puedes desarrollar un talento? ¿Mm? Con tu criterio, con tu convencimiento, con las horas que tú le vayas a dar,
y yo puedo desarrollarme, algo que de pronto yo pensé y decía, uy, no, yo no sabía que tenía la posibilidad de eso. Puede que nos cueste más, pero lo podemos desarrollar. Entonces ahí es donde sabemos que querer es poder. Y definitivamente el tema de que si yo quiero es lo que a mí me abre puertas, y ahí entra uno de los temas más importantes para la vocación, que es el tema que nos está eh, dando hoy este encuentro, y es que el centro de nosotros es que nosotros queramos que para nosotros sea importante. No que como papá o como mamá diga, oye, ¿por qué no estudias esto? ¿Por qué no estudias lo otro? Pero mira que yo vi esto, mira. O sea, si a mí no me nace, o sea, nosotros como padres podemos acompañar, podemos apoyar, podemos impulsar, pero si no surge de mí como esa fuerza, como ese gusto por lo que yo voy a hacer, y el que yo mínimamente me convenza en algo, eso que yo voy a entrar a tener una información, ahí es donde nosotros no podemos decir que yo esta vez voy a decidir por ti, porque si no el día de mañana me van a decir, ay, ¿sabes qué, mami? Es que eso que tú me escogiste, francamente, eso no era para mí. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar, mirar, sí dar oportunidades de darle a nuestro hijo, a nuestra hija, también lo que nos pasó a nosotros, porque acá ninguno somos perfectos ni nos las sabemos todas, pero hemos pasado nosotros también por aprendizajes y por experiencias que pueden contribuir mucho a cuando nosotros ya estemos dando como ese nuevo camino a nuestros hijos, para decir, mira, estamos aquí para apoyarte, para respaldarte, pero las decisiones de que tú te pongas tu morralito en la universidad son tuyas, porque el camino es nuestro hijo o nuestra hija el que lo tiene que recorrer. Nosotros no podemos recorrerlo por ellos, porque es la vida de ellos. Y por eso es razón, es tan importante que cuando ya uno está como acercándolos a ellos a que den ese sí, también les apoyemos a que puede que haya miedo, ¿no? Puede que haya duda, puede que una en una universidad tú la explores, o un programa, y tú digas, no, pero es que esto tiene, pero no hay tampoco dificultad si yo no encuentro la carrera perfecta, ¿no? O el programa académico perfecto, pero sí tenemos que buscar es que algo me interese a mí para mi formación, para mi bienestar. Si yo encuentro algo en el programa de estudios que yo voy a tomar, es mi primer peldaño. No es una camisa de fuerza, ¿no? Porque una vez dice, no, es que si yo entro a ser, un ejemplo, ingeniería civil, yo ya tengo que quedarme haciendo esto, y no, o sea, uno empieza con ese primer como paso, pero la vida nos va a hacer esto. O sea, es como que si yo tuviera como ese pasaporte, ¿no? Pero ya después el espectro se empieza a ampliar, porque la misma vida con el mismo camino nos va a encontrar a nuevos saberes, a través de un trabajo, a nuevas formas de acercarnos a conocimientos, y también a otros programas que van a ser parte de la construcción de lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, por Y esa qué razón, valioso eso que dices, porque, digamos, sí, escuchándote pensaba que, digamos, hay varias personas que ahorita, escuchándote me acordé, personas, digamos, del espectáculo, que escuchan entrevistas que les han hecho por ahí en los últimos, que 2, 3 años. Eh, Hoy en día que, digamos, como que se abren más en esos podcasts y en todos esos espacios, y cuentan un poco realmente quién son y saben de forma más transparente. Me acuerdo mucho, no me acuerdo el nombre, pero hay una actriz colombiana que en su momento los papás le decían, ok, le pago la carrera, pero tiene que estudiar X cosa que yo le diga, digamos, no era teatro ni nada relacionado a actuación, sino le decía como una carrera que sus padres llamaban como seria, ¿no? Para ellos. Como era administración, algo así. Efectivamente, ella, no es actriz, es eh, cantante. El punto es que ella dijo, listo, voy a estudiar la carrera que usted quiera, pero después voy a hacer lo que yo quiera. Efectivamente, los papás de eso así dijeron, no, eso es puro show
de jovencita, eso luego se le pasa. Luego se enamora de la carrera y se le pasa. Pasaron los años, estudió la carrera, administración, demás, la terminó. Cuando tenía el cartón, se lo dio a su papá. Le dijo, mira papá, ¿tú querías que estudiara administración de empresas? Este cartón es más tuyo que mío, porque es un logro tuyo, no es un logro mío. Ahora sí, voy a hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. Y comenzó a trabajar en su carrera de la música. Claramente para el papá fue un shock porque él no esperaba que terminara la carrera, sino que la ejerciera, ¿no? Como que se volvió a sentir igual que cuando ella le dijo, no, yo quiero dedicarme a cantar. Pero digamos, en la entrevista me llamó mucho la atención que ella decía, ¿y por qué hiciste eso? Pues es que era un logro de mi papá, porque pues primero él fue el que pagó la carrera y segundo él fue el que la escogió. Era algo para él, era su sueño, no era mi sueño. Quise cumplírselo, se lo cumplí, ahora voy por el mío. Yo quiero ser cantante. Y entonces la persona que la entrevistó le decía, ¿qué le dirías a las personas que están pasando por eso, que sus papás le dicen, tienes que estudiar tal cosa? ¿Les dirías que hagan lo mismo que tú hiciste? Ella les dijo, no, porque yo perdí mucho tiempo sacrificando mi sueño por el sueño de mi papá. Yo quiero mucho a mi papá, pero puse en pausa mi sueño 5 años por hacer realidad su sueño. ¿Y a qué voy con esto? Que la cuestión no es con esto que piensen que entonces lo que esos papás a veces nos dicen o quieren orientar está mal, no. Si tú estás viendo esto y tienes un hijo adolescente, la idea no es hacerte sentir mal porque tal vez tú fuiste criada en un momento en el que se creía que había que orientar de una forma tal vez un poco más fuerte a esos hijos en qué querían hacer porque tal vez se creía que ellos no sabían nada de nada. Pero las cosas han cambiado mucho. Hoy en día con la tecnología se tiene la información a un clic. Entonces, si ese hijo quiere estudiar, por ejemplo, medicina, incluso no sería raro, no lo conozco, pero no sería raro que uno busque y encuentre en YouTube una chica que estudie medicina que diga desde adentro cómo es la carrera y tu hijo revisa eso y resulta que dice, uy, no, toca comenzar a ensayar con cadáveres, todas las cosas que vemos de anatomía. A mí la sangre me da mucho asco, no voy a poder. Ahí va entendiendo desde adentro, sin estar adentro aún, cómo es. Porque esa es una de las ventajas que yo siento que hoy sí nos dan en las redes sociales hoy en día o el internet en general. Saber cómo son las carreras desde adentro, porque mucha gente como que comienza a llevar un registro, sean en imágenes, sea en video, sea escrito, de cómo es su experiencia hoy en día, ¿no? Y casi todo el mundo cuenta lo que hace, cómo lo hace y si le gusta, no le gusta, en fin, entonces hay más facilidades. La cuestión es que nos demos cuenta que cada persona, mi abuela dice algo muy cierto, es que cada persona es un mundo. Y el hecho de que yo como papá, como mamá, tal vez tuve el sueño de joven de ser abogado, ok, estudié derecho y soy feliz porque tuve una carrera muy buena haciendo lo que me gustaba, ok. Pero una cosa es tener un sueño en el que estoy involucrado directamente yo y otra cosa es tener un sueño o caer inconscientemente en querer proyectar mis sueños para que los realicen otras personas. Que mi hijo sea panadero, que mi hijo sea administrador, que mi hijo se dedique a estas cosas, ¿sí? Porque ahí puede que yo quiera eso, pero la pregunta sería, ¿le has preguntado a tu hijo en realidad si quiere, llámese, hacerse cargo del negocio de la familia? ¿Le has preguntado a tu hijo si en realidad quiere estudiar esa carrera o dedicarse a esa profesión o esa ocupación que tú quieres? Puede que sí, pero tenemos que ver la otra cara de la moneda y es que también existe la posibilidad de que no quiera. Y porque no quiera, ¿significa que está queriendo ofenderme? No, porque no quiera
significa entonces que ve como algo poco valioso a lo que yo me dediqué, que quiero que él le dé continuidad. No, simplemente tiene un sueño diferente al mío y eso es absolutamente válido, ¿sí? En mi familia, por ejemplo, hasta ahora que estamos grabando esto año 2025, no hay ningún otro psicólogo en la familia. Yo soy la primera. ¿Habrá más? No tengo idea. Puede que sí o puede que no. El punto es que a la hora de la verdad fue un camino que decidí yo. Ha tenido sus altos y sus bajos como todo en la vida, pero no por eso le quita que la decisión la pude tomar yo. Y sí siento que a veces uno, como es adulto o como es el guía de esos adolescentes, cree erróneamente que esos hijos no saben nada de nada y resulta que ya saben qué les gusta, ya saben qué no les gusta. Saben, por ejemplo, que le gusta que tal vez mamá le diga cosas amorosas, tal vez en privado, pero que en público tal vez sea un poquito más parca, más distante, porque pues le da un poquito de vergüenza, no porque no la quiere. Saben, por ejemplo, qué les gusta comer, les encanta tal vez comer eh, algunas cosas sanas, otras no tanto. Tal vez no le gusta mucho comer ciertas frutas que hay en casa, ¿sí? Saben ya qué les gusta, cómo les gusta vestirse. Les gusta ponerse tal vez cosas de ciertos colores, tal vez hay otros colores o otros estilos o estampados que tal vez no les gusta. Saben cómo les gusta peinarse. Algunos tal vez les gusta, no sé, tener el pelo sin pasarse un cepillo, otros tal vez les gusta más pasarse una peinilla y tener en el bolsillo todo el tiempo, ¿sí? También saben qué les gusta hacer en su tiempo que no están estudiando. Tal vez les gusta, no sé, a algunos les gustará leer, a otros tal vez les gustará estar en los videojuegos, tal vez a otros les gustará más estar en, no sé, haciendo videos, tal vez a otros les gustará más eh, construyendo robots, etcétera, etcétera. ¿Sí? El punto es, de nuevo, caemos en suponer cuando sería más fácil si yo me siento con ese hijo a preguntarle, ¿qué te gusta a ti? ¿A ti qué te gusta hacer? Ay, mamá, a mí me gusta mucho ahorita que voy a la clase de fútbol. Ok, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto profesionalmente? Puede que te diga, sí, mamá, a mí me gustaría, no sé, tener una carrera así como la de Messi. O puede que diga, no, a mí me gusta hacerlo en tiempo libre, pero no quiero dedicarme a eso como un trabajo. Me gustaría más bien explorar otras cosas, pero todavía no sé. Ah, ok. ¿Te gustaría que miráramos, tal vez buscáramos ayuda profesional para tener una orientación y saber qué te gustaría hacer? Sí, bueno, pero le pregunté. No le dije, mañana vamos a ir a tal psicólogo que nos va a decir usted qué es lo que va a hacer con su futuro. Es distinto, porque si yo trato de obligarlo a que tome la decisión cuando todavía no está listo, pues claramente va a decir, ¿cómo así? Me quieren imponer algo y eso se vuelve una pelea y bueno, va a decir, ay, me quiere exigir que yo haga las cosas cuando quiere y resulta que yo en este momento no sé. Y tomará la decisión, sí, pero tal vez un poco acelerado o bajo la presión que no es tan conveniente. Hay una persona que yo incluso se lo contaba a Liliana hace unos días que preparamos este espacio. Hay una persona muy cercana que recuerdo mucho que ella, eh, cuando estaba en la infancia, cuando estaba en la adolescencia, la metieron en 1000 cursos. Yo tiendo a decir mucho que ella era una persona que era más ocupada que el presidente de turno, porque ballet, se enteraban que había clases de ballet, ay, metámosla en ballet, que había clases de pintura, metámoslas en pintura, ay, que había clases de judo, metámoslas en judo. Y así hicieron toda la infancia, la adolescencia de ella. Es, nunca se sentaron a preguntarle, ¿te gusta esta clase en la que estás? ¿Te sientes cómoda? ¿Quieres seguir? ¿No quieres seguir? Fue saltando de una clase a la otra, ¿sí? Y cuando llegó el momento en el que, pues, le dijeron, ok, estás acabando el colegio, ¿qué quisieras hacer? Pues claramente ella ni siquiera sabía que le gustaba. Estaba supremamente confundida, precisamente por lo que hicieron. Pasó de una clase a otra y nunca tuvo la oportunidad de meterse de lleno en algo como para ir desarrollando un interés real, ¿no? Llegó el punto en el que sus papás eligieron la carrera que estudió, la terminó, lleva unos años ejerciéndola. No sé si vaya a dedicarse a eso de por vida.
Pero la pregunta sería, y no me lo digan, pero piénsenlo, si esa, digamos, ustedes creen que esa chica, como no es su hija, digamos, siento que es más fácil verlo desde afuera, ¿creen que es feliz en lo que está haciendo? ¿Creen que se siente a gusto? ¿Será que, digamos, realmente pudo desarrollar eso por gusto en esa profesión, digamos, de comunicaciones? ¿O tal vez adquirió la habilidad porque sentía la presión de que me pagaron la carrera, me la eligieron, tengo que hacerlo bien para no decepcionar a nadie? Miren lo fuerte de eso, porque a la hora de la verdad, sí de por sí, a lo que sea que uno se dedique, llámese una carrera tradicional en una universidad, llámese una carrera tal vez virtual, que hoy en día varias universidades tienen esa modalidad, tal vez no una, digamos, no en una universidad, sino tal vez hoy en día que existen formaciones, digamos, más compactas que se hacen en pocos años o en pocos semestres. Eh, Sería importante preguntarnos cuando uno termina dedicándose a algo por obligación, porque otros casi que se lo eligieron todo, ¿será que en realidad eso conecta con uno? Yo pensaría que no, pero quisiera que ustedes lo reflexionaran y piensen si esa no fuera una chica de afuera, si no fuera su hijo, ¿cómo sería? ¿Será que esa presión, en lugar de sumarle, les resta? Sería bueno que se hagan esa pregunta porque independientemente de esta chica que yo conozco, eh, independientemente si sigue dedicándose a eso o no, qué bonito sería que ella en realidad se dedica a lo que le guste. Qué bonito sería que todos pudiéramos dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que somos buenos. Y ninguna ocupación es más o menos valiosa. Todas son diferentes y yo siento que todas aportan distinto a la sociedad de una forma u otra, le suman cuando son cosas, digamos, positivas. Eh, no hay punto de comparación entre una ocupación a otra porque todas siento que ayudan a construir de una forma u otra. Y justamente entonces por eso me gustaría poco a poco ir cerrando, Liliana, y que tú nos dijeras, tú digamos qué piensas, cómo podemos ayudar a que ese hijo adolescente encuentre su vocación. Tú que ya pasaste por eso con tu hijo Isaac, ¿qué le dirías a todas esas familias que tal vez tienen un niño en casa, que su hijo está entrando en la adolescencia, que ya digamos su hijo está a mitad de su bachillerato, de su preparatoria, como sea que lo llamen en cada país, y ya faltan pocos años como para eso? Pues dos cosas. Uno, tú esperarías a que esté en el último año para comenzar a tener esa conversación, ¿sí o no? Y dos, ¿cómo, digamos, sientes que podrían esos papás que nos escuchan ahorita ayudar a ese hijo para que encuentre tal vez a qué quiere dedicarse? No digamos en su vida porque suena demasiado grande y una responsabilidad muy pesada, pero sí digamos tal vez por lo menos cuando ya termine el colegio, que a qué quisiera dedicarle los siguientes años eh, como proyecto. Tú digamos qué podrías decirnos de eso, Liliana. Gracias, Gina. Pues mira, dentro del camino volvemos a lo que hemos dialogado en este espacio. El centro tal vez que puede contribuir mucho a que nuestros hijos puedan ir encontrando ese para qué o ese nivel de motivación, de compromiso, de animación, ¿no? Estará tal vez dentro de lo más importante que puedan, que ellos se reconozcan. Primero que si al ser diferentes todos somos acá importantes y aquí venimos todos a contribuir. No es que uno tenga que hacer las cosas por hacerlas o porque me toca, sino porque qué bonito que nos nazca hacer algo.
Y cuando a mí me nace hacer algo, nadie me va a estar forzando, obligando, sino simplemente yo lo voy a realizar porque yo lo quiero hacer. Cuando empezamos a que nuestros niños comprendan eso, que todo lo que nosotros como familia o el ambiente escolar o bueno, los ambientes que ellos van a tener les contribuyen a ellos, es cuando la actitud empieza a cambiar. Entonces, empezar a el diálogo de el por qué tú vas al colegio. Es que tú vas al colegio porque estamos generando que hayan unos aprendizajes. No porque tú vas al colegio porque yo te estoy diciendo que vayas y que es una obligación para ti, no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya empiezo desde pequeñito a reconocer que lo que me está dando el ambiente es para mi bienestar, ahí es donde, Gina, empezamos a tener una de las respuestas más importantes a que todo lo que nosotros en el diario hagamos tiene que generarnos bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Que el enfoque de lo que yo hago en mi día, a lo que me dedico en el tiempo, yo voy a empezar a ver qué me puede dar más bienestar, el deporte o los videojuegos. ¿Qué me puede dar más bienestar? Estar en el celular o leer un documento, ver un documental o leer algún libro que te me interese o de pronto salir de mi casa a caminar por la naturaleza. O sea, ahí es donde empezamos como a encontrarnos nosotros dentro de esa mirada de que todo tiene que volverse bienestar. Entonces, cuando yo ya comprendo que cada actividad a mí me va a proporcionar como esas respuestas de que yo ya comprenda que algún día me va a encontrar el que me vayan a decir en mi casa qué voy a hacer cuando salga del colegio, pues yo tengo que saber que ese sí a lo que yo le voy a dar tiene que generarme a mí algo que me genere un bienestar y que me interese. ¿Y por qué puede ser esas de los dos temas tan importantes? Porque el día de mañana eso es lo que me va a permitir desarrollar la actividad independientemente de la que yo escoja. Primero, que yo potencialice lo que yo soy, o sea, que yo encuentre realmente lo que llaman fluir con una actividad, que yo sienta que estoy haciendo una actividad y casi que ni siquiera un trabajo, sino que yo estoy haciendo una actividad que por gusto y tras del hecho me van a pagar por ello, pero que esa misma actividad me va a generar a mí ese nivel interno que me va a dar bienestar, pero ese interno mío va a generar un impacto en los demás, que es la diferencia cuando uno está en el colegio a cuando yo ya salgo a capacitarme en una universidad. Es que yo ya cierro el colegio, la parte académica formal, pero cuando yo ya me preparo de la universidad o el camino que yo escoja de formación, mi actividad va a impactar en otros y para otros. Y ahí es el otro, como el otro nivel estructural que necesitamos y es que lo que yo haga, cómo voy a contribuir en la humanidad con lo que yo haga. Porque ahí es donde yo me diferencio de que yo haga algo todos los días por hacerlo y porque me toca, o porque yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en ese nivel de satisfacción, en ese nivel de compromiso. Yo quiero volverme el mejor o la mejor haciendo esto y eso se va a ver reflejado en que mi nivel de fuera de mí se impacte también positivamente. Y ahí es la otra gran pregunta que a veces a nosotros como padres nos cuestiona mucho, pero es que tú vas a estudiar esto y de qué vas a vivir, porque es el encuentro con la parte laboral, ¿no? Con el encuentro de que yo sí, bueno, estudié y ahora qué hago y entonces ahí es donde si nosotros cultivamos también el que lo hagamos bien, nos capacitemos bien, nos formemos bien, no, o sea, la respuesta va a ser que todo va también a contribuir a que laboralmente también yo genere el que lo mío, al hacerlo bien, tenga muchas posibilidades, que laboralmente también tengo ese reconocimiento y eso que tan necesitamos todos, ¿no? Porque en últimas también la ocupación para qué es, para que nosotros también tengamos el nivel de vida que queremos y construyamos también un bienestar. Entonces, fíjate, Gina, que ya para cerrar este diálogo es empezar a buscar la vocación desde ese sentido interno de que lo que yo voy a hacer tiene que ser parte de mi vida,
y que tengo que ser una persona coherente como lo voy a hacer, porque la única forma que si yo obro en mi diario y yo hago mi compromiso, no por los demás, sino por mí, eso va a generar que automáticamente las puertas se me abran, las oportunidades me lleguen, mi vida empiece a volverse más enriquecida porque yo estoy haciendo algo que me está generando lo que te estoy diciendo como ese bienestar, pero también me permitan que mi vida también impacte positivamente y que si yo impacto positivamente, no hay por qué, no van a haber fallos, van a haber experiencias. Lo que tú dices, pueden haber sub y bajas en el camino y todo, pero yo sí tengo claro esto, hay un alto porcentaje, mi Gina, de que podamos encontrar proyectos para los muchachos, porque eso es un camino, que tengan muchas, como muchos detalles que contribuyan a que se haga una muy buena elección. Entonces yo pienso que el centro es ese, más que a veces la misma carrera, que a veces uno le preocupa mucho, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Más que decir esto, es que yo primero vea en lo que me voy a capacitar, qué tanto me va a aportar a mí ese conocimiento que me va a permitir. ¿Mm? Y lo que te digo, una carrera no es un final, sino es un inicio, es una apertura. Entonces es simplemente un ingrediente de lo que, mucho que uno va a construir en su vida, pero que sí va a determinar el que yo, esa puerta a la que yo le dé el sí, tenga el criterio de empoderarme y decir, bueno, yo ya inicio esto, papá, mamá, yo quiero esto por esta razón. Yo les digo a los muchachos cuando tenemos la entrega de los perfiles, ojalá a ustedes les brillen los ojos cuando ustedes les estén diciendo a sus papás por qué quieren entrar a eso. Porque cuando en ese momento ellos tienen ese motivo, ya uno dice, lo logramos. Gracias, mi Gina Bella. Entonces, pues yo pienso que ojalá este espacio deje apertura al reconocimiento de cómo ambientalmente, como familias, podemos darles a los muchachos ese respaldo y esa confianza. Y también, Gina, algo muy importante es que la experiencia de vida nuestra sí es el mayor ejemplo para que los muchachos también vean cuánto pueden llegar a ser y muchísimo más de lo que nosotros hemos hecho, porque ellos, cada generación, yo pienso que viene más a tener más compromisos de lo que ya estamos, pero nosotros sí somos en este momento determinantes para que ellos, a través de nuestro ejemplo, vean que la vida tiene una esperanza, ¿no? Tiene una fuerza, porque hoy en día el que estudia y se capacita es el que realmente va a tener más oportunidades. No podemos dejar que los muchachos se nos queden en la casa sin hacer nada. Que a veces dicen, voy a tomarme un tiempo para tomar la decisión. Perfecto, el tiempo cada quien mirará en sus decisiones, pero los muchachos tienen que estar con su cerebro, con sus actividades ocupados, eh, para que también este nivel de dinámico de la vida avance y se aproveche el potencial, ¿no? Pues que lo que más queremos es el potencial humano de como somos todos acá. Mi Gina, muchísimas gracias. Sí. Y digamos que a propósito de lo que dices, yo ahí solo agregaría que, digamos, así como uno, se los voy a poner así, así como uno sabe, por ejemplo, tiene un carro y sabe cuándo es el plazo, no sé, de renovar la licencia o hacerle todos los exámenes, digamos, mecánicos para ver cómo está el carro. Si su hijo les llega a decir en este momento, uy, mamá, yo, porque esta historia es real, es un compañero que yo tuve en el colegio, dijo, el colegio fue muy duro, mamá, me quiero tomar este año sabático. Eh, eh, digamos, bueno, no tengo nada para agregar de ese tema, pero el punto es que no sé por qué decía que había sido tan pesado, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que si ustedes dicen, ok, Gina, siento que tal vez, supongamos, hace poco pasamos una situación difícil como familia, que
tal vez ha hecho que la cabeza se le revuelva un poco, eso sumado a la adolescencia, pues se volvió un cóctel un poco complejo para mi hijo. Sí quiero ese tiempo como para que tenga más lucidez y más claridad de eso. Listo, totalmente válido. Pero lo que yo sí le sugeriría adicional es, pongamos un plazo. No es, ok, hasta cuando mi hijo me vuelva a traer el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, yo soy ese guía, ¿sí? Entonces a veces puede que eh, después te digo, mamá, o no sé, sí sería bueno como concretar, saber cuándo, así como uno sabe, en 3 meses tengo que renovar la licencia del carro, la licencia de conducción o la revisión del carro, aquí pone un plazo, ok, hijo, voy a dar entonces ese plazo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 3 meses, 6 meses. Uy, no, me gustaría un año. Ok, listo. ¿Qué vas a ponerte a hacer en ese año? Comenzamos a definirlo y aterrizarlo. ¿A qué te vas a dedicar? No es que, ay, me voy a quedar en la casa viendo televisión, viendo redes sociales sin hacer nada. No. ¿Sí? Sino aterrizar. Ok, ¿qué vas a hacer en eso? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo mucho cuando, a pesar de que yo ya sabía que quería estudiar psicología, hubo ciertos problemas porque, bueno, inicialmente en una universidad que me presenté, bueno, un problema técnico y eh, no hubo un error que decían que no me pasaba y al final sí había pasado, entonces pasaron unos meses y no pude entrar en el semestre que yo pensaba, entonces me acuerdo mucho que en ese semestre, a inicios de año, mis papás sí me dijeron, Gina, ¿pero qué vas a hacer en este momento? Yo ya, digamos, estaba planeado que iba a comenzar a vivir en Bogotá, pues con mi hermana temporalmente, las dos, digamos, y mis papás. Yo les dije, uy, no sé. Entonces mis papás me dieron opciones. ¿Por qué no haces un preuniversitario? A ver si entras a una universidad pública. Ay, ¿o por qué no haces un curso? Me recuerdo mucho que mi papá decía de sistemas, como para profundizar en eso. Yo le dije, ok, voy a hacer el preuniversitario a ver si puedo entrar a una universidad, digamos, pública. Efectivamente, lo hice 4 meses. No estuve sin hacer nada, ¿sí? Y recuerdo mucho que algo que ellos sí, digamos, como que se sentían tranquilos es, ok, es que Gina no está en Bogotá y yo le estoy mandando dinero para que no haga nada los 7 días a la semana. Porque yo recuerdo que por decisión mía, a mí me gustaba llamarlos una vez a la semana. Entonces los llamaba y les contaba qué estaba haciendo. Y a ellos les encantaba preguntarme y cómo te fue en tal lado que vas a publicitario y cuando ya inicié y qué aprendiste y cómo son los compañeros y cómo ha sido la experiencia. ¿M? Entonces sí siento que eso fortaleció mucho más el lazo entre nosotros a pesar de que físicamente no estábamos en el mismo lugar. Es decir, en ese momento no podía entrar a la universidad que quería, pero sí me ayudaron como a aterrizar qué hacer. Si no, yo sí debo aceptar que no, como que no tenía un plan B. Voy con esto a que pues los jóvenes en ese momento de su vida, pues claramente no tienen muchas veces un plan B o un plan de contingencia que llaman, sino mi plan A es estudiar, no sé, medicina a inicios del otro año en enero. Y si usted les preguntan a su hijo, ¿y qué pasa si no puedes estudiar en enero, sino que toca a mitad de año? No, no, yo sí voy a poder, no me digas esto. Pero si no, sería bueno como comenzar a estructurar juntos con ese hijo ese plan de contingencia. Si en este momento dice, mamá, me quiero tomar 3 meses, o me quiero tomar 6, o me quiero tomar un año, ok, ¿qué vamos a hacer en ese año? ¿A qué te vas a dedicar? ¿En qué vas a enfocar tu tiempo? ¿Mm? Porque la idea no sería solo que, ay, sí, me ayuda con las obligaciones en casa, eh, que quede como su vida en pausa en el otro tema, no, sino no puedes en este momento iniciar la carrera porque, no sé, no pasaste los papeles a tiempo y ya, no hay oportunidad. Te toca esperar un semestre. Ok, ¿qué vas a hacer mientras tanto? Mamá, yo quiero estudiar medicina y ya no se puede abrir a inicio de años, toca a mitad de este año, entonces, mientras tanto, hay unos cursos en línea que estuve averiguando que, no sé, por ejemplo, que son de primeros auxilios. Ok, tiene que ver con su carrera, chévere. Digamos, podemos apoyarlo en eso.
O tal vez es algo que quiera dedicarse mientras tanto que no tiene que ver con la carrera. Uy, no, me gustaría, no sé, me gustaría tal vez aprender más sobre pintura. Listo. Lo importante es que no esté ahí todo el tiempo dejando que los días pasen sin hacer nada, ¿sí? Porque yo sí siento que ese sedentarismo, en lugar de sumar, restar mucho y terminan a veces sin quererlo cayendo en ciertos peligros, en especial a nivel digital, por andar viendo en qué ocupar el tiempo, digamos, y no es la idea, ¿sí? Entonces, estructuremos un plan. No vas a estudiar este año, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Te gustaría seguir las clases de fútbol que hacías cuando estabas en el colegio? ¿Te gustaría, como quieres, esta carrera o dedicarte a esto, estudiar algo que tenga que ver con eso? Uy, mamá, no he averiguado, ven y miramos juntos, y así se aseguran que sea en un lugar confiable, ven y miramos juntos qué opciones hay para que puedas hacer en estos meses, ¿sí? Pues lo mismo, tendrán la confianza de decir, uy, mamá, no, sí había pensado estos meses no estudiar todavía una carrera, pero no había pensado qué hacer. ¿Tú qué me aconsejas? Ahí sí va a tener la confianza porque no voy a estar, ay, pero se va a quedar en la casa sin hacer nada, se va a volver un vago, ¿eh? No, de nuevo, no caemos en esas peleas innecesarias, sino digamos que juntos construimos como ese plan B mientras se pueda hacer ese plan A, que estudiar esa carrera o esa formación que quiere, digamos, hacer. Eh, no sé si haya algo de eso, Liliana, que tú quisieras como complementar del tema. Sí, o sea, pues como tú muy bien dices, como padres tenemos que monitorear y acompañar. Es también nuestra tarea, yo pienso que siempre con los hijos tendremos esa conexión de querer que siempre en nuestro corazón queramos que les vaya muy bien y también ese monitorear el tanto ya la elección mientras se toma y ya cuando ya estén en la universidad, también ese seguimiento es muy valioso para que mientras se va estructurando ya todo ese fortalecimiento de generar la autonomía, la independencia a los muchachos, sí seguir dándoles sobre todo eso, el impulso, el acompañamiento, que tengamos también los niveles de comprensión, porque así como a nosotros en algún momento nos vimos también como en el mismo, con esta ebullición de cómo nos sentimos a veces, que a veces no, las cosas no nos funcionan, lo que tú dices, a veces yo tengo claro una cosa y qué pasa si la vida me lleva para otro camino, otra decisión, es contar de que hay que seguir avanzando y pues que por alguna razón a veces pasan las cosas, ¿no? Lo importante es que no nos detengamos Sí, y las cosas siempre hay, sí, siempre pasan. pasa y termina eso, pues uno dándose cuenta, oye, de pronto esto fue lo mejor para mí, yo de pronto tenía el imaginario que era esta universidad, es sí o sí esa, y de pronto no fue esa, sino fue otra, y fue lo mejor que me pudo pasar, pero eso como en el tránsito de la vida es que uno se va a empezar a dar cuenta de que las cosas a veces toman un rumbo, pero sí lo importante es como no desfallecer y mover nuestros caminos, pero no detenernos, o sea, de alguna u otra forma las cosas irán resultando, a veces uno como que no ve por dónde, pero poco a poco todo va teniendo como Sí, sentido no, y pues apoyar a que todo salga bien, ¿no? que cree, sí, y más, Liliana, si uno cree que que se la sabe todas, como pasa mucho en esa adolescencia, y resulta que lo único que uno tiene seguro, cree que lo que uno quiere va a ser en el momento que uno quiere, como uno quiere, y a veces sí, pero a veces no. Y ahí es cuando esa guía de esos padres, yo siento que entra a jugar un rol importante, porque es una mirada mucho más objetiva de decir, mira, aquí así podemos estructurar esto, o mira, por qué, no sé, no puedes, recuerdo mucho que cuando hubo un problema de sistemas que en la universidad que yo quería no nos salía, que no había pasado y demás, al final sí, pero el punto es que mientras salió eso, yo les dije a mis papás, yo estaba muy mal, yo estaba toda desanimada, no quería consultar ninguna otra y demás. El punto es que recuerdo mucho algo valioso que me dijo mi papá y es, pues, ve, recoge los papeles y miras otras opciones y llevas esos papeles a otras universidades. Efectivamente,
yo, luego de que me sequé esas lágrimas y demás, sí, fui, hice lo que él dijo y aproveché que estaba en la universidad y les pregunté por qué no había pasado. Yo ya estaba como toda desmoralizada y decía, bueno, recojo los papeles, luego los llevo a la otra y listo. Ya estaba como, ya había hecho como duelo a ese tema y pasó algo que yo no me esperaba y es, dijeron, ay, ¿tú eres Gina? Yo les dije, sí. Ay, es que cuando subimos los datos tal día hubo un problema en el sistema, pero tú sí pasaste. Entonces, ¿para qué quieres los papeles? Yo le dije, ¿en serio? Porque claro, yo ya estaba como en la película de no pasé, tengo que pasarlos en otro lado. Ya como que esa universidad era un capítulo cerrado para mí. Me tuve que mostrar el computador y todo porque yo no lo creía. Y sí, sí había pasado. Y al final lo que me di cuenta de eso es que cualquier cosa que pasara con el tema de la carrera, cuando yo estuve adentro, sentía que tenía la confianza para contarle a mis papás lo que sucediera, porque no me iban a criticar, ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué no busco otras opciones? Sino que iban a ser como ese guía ahí para darme opciones. Y efectivamente, cada vez que había cualquier dificultad, yo a los primeros, o a veces a los únicos que les contaba era a ellos. De resto casi nadie sabía. Porque cuando esos adolescentes están en toda esta búsqueda vocacional, tienen yo siento que ese refugio en esos papás, uno se da cuenta que, ok, si me va bien en la carrera, van a estar ahí. Si me va mal, van a estar ahí. Hubo varios momentos en los que sí me fue bien, pero hubo otros momentos en los que me fue muy mal. Y yo tuve que sentarles, mira, si tal cosa no pasa de tal forma, tal vez esta materia tenga que repetirla. Y no digamos, no con descaro, pero sí con sinceridad sentía que iban a poder entenderme y así era. A veces era un poco, pues difícil, en especial porque mi papá era profesor universitario, él como que lo veía desde otro lugar distinto, eh, pero tenía apertura de aprender a flexibilizarse un poco eh, y siento que eso es la diferencia. Cuando los papás ayudan a uno en esos momentos a encontrar soluciones en lugar de enfocarse en el problema, no buscó en esta universidad o no está estudiando en este lado, o pasó los papeles tarde, o lo que sea, uno tiene la confianza de sí apoyarse en ellos cuando cualquier cosa pase, sea que no puedas estudiar en la universidad que querías, sea que por X o Y ya no quieres esa carrera, sea que tal vez quieres darte una pausa, en fin. Sí, entonces clave ahí que tengan eso presente y para cerrar y digamos poco a poco ya este tema, entonces hay algo que quiero decirles antes de que ya nos comparta una información y es que si sienten que tal vez dicen, ok, Gina, esto es valioso, pero sí siento que necesito como una orientación, una asesoría en este tema, quiero contarles algo, digamos, muy, muy especial y es que abrí la oportunidad de tener unas asesorías vocacionales, ¿sí? Van a ser, digamos, espacios muy, digamos, muy limitados porque pues ustedes ya saben, hay otras asesorías que en este momento estoy dando, unas asesorías de crianza, otras escolares, entonces por temas de tiempos, yo les voy a compartir en la descripción y en comentarios un correo electrónico al que me pueden escribir si quieren, digamos, más información sobre las asesorías vocacionales que voy a brindar porque pues van a ser no van a ser como los otros espacios, sino van a ser espacios muy limitados, solo cuando me pregunten de ese tema, para que sepan que pues ahí hay una ventana por si, digamos, desean ir como profundo en esto. Y ya entonces para cerrar contigo, Liliana, puede que haya personas que digan eh, que quisieran saber un poco más de todo lo que tú haces. Cuéntanos un poco de ese centro de evaluación que tú tienes y ahí qué servicios ofreces, si es para colegios, si es para familias, si es para los dos. Y pues dónde pueden contactarte si quieren información. Gracias, Gina. Bueno, pues con todo gusto, parte de, como ya les comentaba, de este apoyo en reflexión, porque igual con las pruebas buscamos es
como el motivo de poder dialogar con los muchachos, conocerlos un poquitico más, que ustedes como familia también tengan como esa herramienta para que los muchachos tengan también como un soporte más un poquitico externo a nivel científico. Entonces les compartimos precisamente el trabajo que realizamos, la aplicación de pruebas vocacionales, las pruebas en algunos colegios, generalmente nosotros podemos aplicar en colegios o a nivel de consultorio o ya directamente los procesos individuales, si les podemos servir con mucho gusto. Y básicamente ya esto va de la mano en el momento que ustedes consideran. Los procesos se pueden hacer para niños, para jóvenes de 12 años en adelante y obviamente pues para los muchachos que están a puertas. Lo ideal es que estemos trabajando en los últimos grados según el país, pues podemos estar hablando de grado 11 o 12 internacional y también jóvenes si de pronto alguno de los muchachos tiene en este momento el por qué no sabe que ya está en la universidad y no quiere seguir, porque también nos llegan esos casos de los muchachos que están y no se sienten a gusto con lo que están haciendo, también es poderlos acompañar. Y me llena algo que también nos ha pasado, a los adultos también, la invitación, si de pronto en sus proyectos quieren avanzar hacia otras, no sé, líneas, de pronto que quieran generar nuevos proyectos, pues las pruebas también nos ofrecen como ese acercarnos un poco para ver ese panorama. Entonces, mi Gina, muchísimas gracias a los papitos, todas las personas que se han conectado a esta información. Independientemente de las pruebas se realicen o no se realicen, sí es un acompañamiento a la vida, el que podamos todos encontrar un, la esencia de pronto de que la ocupación se hizo para eso. La ocupación no es el que yo tenga que, como su nombre lo indica, ocuparme en un tiempo de hacer algo, sino es más bien el recurso con el cual nosotros vamos a destinar un potencial para nosotros y para la humanidad. Entonces, es darle también ese reconocimiento a nuestro tiempo, porque el tiempo de todos pues es aquí el poder tenerlo a nuestro favor. Entonces, mi Gina, muchísimas gracias. Aquí te agradezco pues en la conexión de la descripción estará las redes que podemos nosotros acompañarlo. Con todo gusto te las dejaremos ahí para que los papitos interesados, eh, igual que el proyecto que tú vas a hacer maravillosamente de las asesorías a los padres o a los muchachos, estaremos de la mano. Entonces, aquí para servirles. Muchas gracias por este espacio. Qué bonito, como siempre, poder compartir el valor de que reconozcamos que todos tenemos un potencial humano maravilloso, que ojalá todos lo despleguemos, porque sí que lo necesitamos. Muchísimas gracias, Mellina, por este espacio y aquí, como siempre, en total cariño. Gracias. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Se me estaba olvidando dos cosas para decirles los que nos están viendo y es que, pues digamos, en la descripción Liliana nos compartió un archivo por si desean saber más, un poco de todo lo que se hace con esas pruebas. Ahí se los comparto para que puedan verlo. Y adicionalmente estaba pensando mientras te escuchaba que hay un material, digamos, en el canal de YouTube que puede ayudarlas a complementar muy bien este espacio y es que hace unos años tuve la oportunidad de grabar un minicurso con una psicóloga y emprendedora sobre proyecto de vida. Yo aquí abajo en la descripción les voy a dejar toda la información porque ahí ella nos cuenta un poco cómo podemos ayudar a sus hijos a ir estructurando como esas bases de ese proyecto que va un poco relacionado con lo que vimos hoy, eh, para que no sea solo en la parte vocacional, sino si tal vez en otros temas no saben cómo apoyar o guiar a sus hijos, ese material pues ahí está, digamos, gratuito y disponible y les puede ser como un gran complemento a lo que vimos hoy. Liliana, sabes que yo te quiero mucho, tú eres de esas amigas que si yo no hubiera estudiado esta carrera literal, yo no conocería y es una de las cosas que yo agradezco de ser psicóloga, tenerte, poder contar contigo y de una forma u otra siempre digamos, apoyas todas las iniciativas que
que tengo. Entonces, gracias por eso. Y nada, aquí eres, digamos, bienvenida cuando quieras hablarnos de cualquier tema que sientas que le puede servir a las familias. Yo siempre les digo aquí que yo soy un canal para que las familias conozcan a personas valiosas como tú que tienen algo importante para compartirles aquí. Yo no importo, sino el mensaje que tienen ustedes para ellos. Yo soy simplemente como el contacto nomás. Entonces, gracias. Abajo les dejo todos los datos de Liliana para que puedan contactarla y el material de apoyo que nos compartió para más información y bueno, el minicurso que les decía. Y recuerden que aquí abajo si tienen preguntas de este tema, inquietudes, pueden dejarlas y yo se las voy compartiendo a Liliana para que nos ayude a responderlas si tienen como alguna inquietud que nos haya quedado como suelta o se nos haya escapado a las dos. Y nada, gracias por estar acá, Liliana. Un abrazo grande y espero realmente verte, poder darte un abrazo muy pronto porque tú eres de las personas que vale la pena tener cerca y que si yo no hubiera tenido claro con ayuda de mis papás a qué quería dedicarme, tal vez no nos hubiéramos conocido. Entonces una de las cosas que agradezco es eso. Entonces gracias por haber estado acá con nosotros hoy. Bella Gina, gracias a ti. Y gracias, como siempre, como tú dices, somos puentes de poder guiar, iluminar y acompañar nuestras vidas y las de tantos seres hermosos que queremos todos, como siempre, querer la vida, las familias, todos podamos avanzar, que es lo más importante. Y de nuevo también un beso, unas bendiciones para todos y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, chao. Chao.